Señor, te damos Amén. gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, Amén. por tu palabra. Te pido, Padre, que este libro Jesús, nos Padre, pueda ayudar a gracias, tener Señor. una Padre, revelación más ayúdanos, profunda de tu palabra, Espíritu Señor. Te doy Santo, gracias, danos Padre, por lo que nos has entendimiento, enseñado. Te sabiduría. pido, Dios, que en este día que sea lo mismo, que podemos aprender mucho, Señor, de ti. Te pido, Padre, que estemos listos en nuestra mente, en nuestro espíritu, y que nuestro corazón esté listo para recibir de ti, Señor. Gracias, Señor. Te damos este tiempo. Instrúyenos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bienvenidos a los que están viendo en YouTube. Estamos en el libro todavía de la verdadera naturaleza de Dios, en capítulo 4, página 68, donde dice la seguridad de tu salvación. Estamos, estamos listos. Amén. 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 Pastor Goyo. Muy bien. Bueno. Dice, yo no enseño que la gente puede vivir en pecado, hacer lo que quiera y al mismo tiempo conservar su salvación. Uno de los problemas que tenemos cuando tratamos de comprender las cosas es que nos vamos a los extremos. La gente pregunta, Dios mío, ¿están en lo cierto aquellos que enseñan que una vez salvos, siempre salvo? ¿O los que enseñan salvo perdido, salvo perdido? ¿Quién está bien? Yo medité por unos 5 años sobre este asunto. Me pasé horas y horas reflexionando y orando, preguntándole a Dios cuál punto de vista es el correcto. Era el correcto. No logré nada, porque al final me di cuenta que podía enseñar y defender cualquiera de los dos puntos de vista. Sin embargo, sabía que ambos no podían estar en lo correcto. Finalmente un día el Señor me habló y me dijo, ninguno está en lo correcto. Nunca se me ocurrió eso. Siempre le estaba dando a Dios un examen de pregunta de opción múltiple. Esencialmente le decía, Dios, ¿cuál es la correcta? ¿Es la opción A, una vez salvo, siempre salvo? ¿O la opción B, salvo perdido, salvo perdido? Nunca le di la opción C, ninguna de las dos. Uno de los problemas más grandes es que le hacemos preguntas tontas a Dios. Considera a Pedro, por ejemplo. Dios no le pidió a Pedro que se saliera del barco y que caminara en el agua. Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14, 28 y 29. ¿Qué iba a decir Jesús? No, Pedro, no soy yo, no vengas. ¿Cómo iba Jesús a contestar esa pregunta? Él tenía que responder, ven, porque esa era la respuesta que Pedro dio en su pregunta. Pedro no dijo, Dios, estoy preparado espiritualmente para poder andar en el agua. Si él hubiera dicho eso, quizá Jesucristo le habría contestado de manera diferente. Pero él contestó la pregunta de Pedro de acuerdo a la manera como éste la preguntó. Otro ejemplo de hacer la pregunta equivocada involucra a un buen amigo mío que se llama Juan. Él estuvo orando en relación a la universidad por mucho tiempo y recibió una beca para la Oklahoma, Universidad de Oklahoma Bautista y eso. Él se sentía totalmente seguro de que Dios le había dicho que fuera a esa escuela. Más adelante, no mucho tiempo después de que empezó a asistir a esa universidad, Dios le dijo que se diera de baja y que se fuera a una parte de Texas, Sigo, Bill. Sewell, donde yo estaba pastoreando una iglesia.
que recibiera enseñanza del misterio y que me adoraran. A John le turbó eso. Él dijo, Dios, esto no está bien. Tengo una beca con todo pagado. Ya hice estos planes. He orado. Y yo sé que tú me dijiste que viniera aquí. Ahora, 6 semanas después de que llegué, me estás diciendo que deje esta beca, que abandone todo y que me vaya a un lugar remoto y desconocido. Sí, gobierno no está en los confines del mundo, pero puedes verlo desde allí. Así que mi amigo batalló con eso por 3 o 4 meses. Y finalmente un día que él estaba orando, preguntó, Dios mío, si verdadero eres tú quien me está hablando, ¿por qué no me dijiste antes de que viniera aquí? Dios contestó, Juan, de las dos opciones que me diste, Beckerfield o Obu era la mejor de las dos. Pero si tú me hubieras preguntado, eh, ¿dónde quería yo que fueras? Te lo habría dicho. Algunas veces no le damos a Dios suficientes opciones cuando oramos o hacemos preguntas que no podemos. Así que yo estaba orando y preguntando, Dios, ¿cuál es la correcta? Una vez salvo, siempre salvo, o salvo perdido, salvo perdido. Él dijo, ninguna. Entonces yo empecé a estudiar las escrituras por mí mismo. Podría describir esto con lujo de detalle, pero aquí solamente voy a dar una explicación breve de la respuesta. Muy bien, tienen una respuesta. Hey. Bienvenidos. Um, en esta parte, nomás realmente su punto es de que nosotros estamos, cuando pedimos algo de Dios, le damos opciones. Y como este hombre dijo, dos opciones, aquí o acá. Y Dios le dijo, pues vas acá. Pues no me dio otra opción para decirle donde yo quería. O sea, y Andrew también decía, ¿es esto o lo otro? Y digo, pues es ninguno. Entonces, ¿algún comentario antes de seguir? Hola, pastores. Bendiciones. Me emociona el tema porque en diferentes iglesias a lo largo del mundo a veces hay dos posturas. Y en Argentina los pleitos eran estos. A veces en México el pleito eran los apostólicos y los no apostólicos. Por lo menos eso me tocó en Sinaloa. Y en Argentina los pleitos eran calvinistas o arminianos. El hecho de salvo siempre salvo o la salvación se puede perder. Y me emociona leer de este tema. Está súper interesante. Era el comentario que quería hacer con respecto al tema. Sí, es interesante. Todavía no ha dado su respuesta en lo que, según el Señor le dijo. El café. Gracias. Café 0530, ya llegó. Gracias, Miriam. Seguimos encontrando el equilibrio. Secundina. Yo creo que ambas enseñanzas contienen algo de verdad. Una vez que nuestro espíritu han sido vueltos a nacer, están eternamente redimidos. Nuestros espíritus han sido santificados, perfeccionados para siempre, y no pueden pecar. Por lo tanto, un pecado no manda a nadie al infierno. El pecado no quebranta ni invalida nuestra salvación. Nosotros no caemos en la gracia en el sentido de que cometemos lo que la religión llama un pecado imperdonable. Perdemos nuestra salvación y después
Tenemos que orar para recobrar la gracia y ser nacidos de nuevo una vez más. La Biblia no enseña el volver a ser nacido de nuevo. Enseña el ser nacido de nuevo una sola vez. Solamente hay un nuevo nacimiento. Una persona no puede nacer de nuevo en múltiples ocasiones. Las escrituras dejan esto claro como el agua, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6, 4, 6. Esos versículos están diciendo que si alguien rechaza la salvación, le es imposible renovarla otra vez. No existe eso de ser nacido de nuevo, perder la salvación y nacer de nuevo una vez más. La terminología puede variar, pero algunas personas usan la frase orar para recobrar la gracia cuando están hablando de su salvación. Esas personas son nacidas de nuevo, pero creen que han caído de la gracia de Dios y sienten que si murieron en esta condición, se irían al infierno. Por lo tanto, orar para recobrar la gracia hasta que sienten que han vuelto a recuperar su salvación. Yo espero que tú continúes siendo magnánimo conmigo a pesar de que yo digo esto, pero eso es esclavitud. Es una herejía que ha condenado a mucha gente y no proviene de Dios. Las escrituras dejan claro que no recibimos la salvación, luego la perdemos y después volvemos a ser salvos. Por otra parte, yo no creo que una vez que somos salvos, siempre seremos salvos y que no hay ninguna otra posibilidad. Yo creo que es posible ser salvo y luego perder la salvación, pero no ser salvo, perder la salvación y ser salvo otra vez. La razón por la que yo creo esto es que no es un pecado el que no condena al infierno, nos condena al infierno. Si así fuera, ¿cuál pecado sería el que haría que perderíamos la salvación? Repito, la mayoría de la gente diría, los pecados graves, pero si el pecado nos hiciera perder nuestra salvación, entonces cualquier pecado, hasta la gula o el chiste, nos costaría nuestra salvación y sería imposible volver a obtenerla. El pecado no hace que perdamos nuestra salvación. La respuesta que armoniza ambos puntos de vista es el libre albedrío del hombre. Tú no fuiste obligado a ser salvo. Tú fuiste salvo porque así lo decidiste. Y Dios no te obliga a que sigas siendo salvo. Aunque tú no puedes perder tu salvación por medio del pecado, sí puedes rechazar tu salvación por un acto de tu libre albedrío. Tú puedes voluntariamente rechazar tu salvación y convertirte en un réprobo. Muchos versículos confirman esto. Uno de esos versículos se encuentra en Hebreos 6, 4, 6. ¿Lo vemos? Hebreos 6, 4 al 6, dice. Ese que leyó primero. Sí, pero que lo leí. Ya está. Que dice que para aquellos que han hecho ciertas cosas, si apóstatan, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Yo siempre escuché la enseñanza sobre esto como si fuera un ejemplo hipotético, en el que renovarlos para arrepentimiento en realidad no podía suceder, porque Jesucristo había tenido que morir por ellos otra vez. Por eso no es lo que este pasaje está hablando. Está hablando de la persona que apóstata tiene que creer en algo para dejar de creer. No puedes perder algo que tú no tenías. El libro de Hebreos describe a las personas que se han convertido en unos reprobos o en enemigos de la fe. Porque si tú pecaras voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10, 26, 29. Esto se refiere a la gente que peca voluntariamente después de que han recibido el conocimiento de la verdad, pero también han pisoteado al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre del pacto. Esta tiene que ser gente que se ha puesto completamente en contra de Jesucristo y de la salvación. Estas personas no son simplemente cristianos que cayeron en pecado. No creo que. Vamos. Interesante, recordamos de lo que él dijo al principio de la otra sección que leyó Pastor Goyo. Dice, yo medité por unos 5 años sobre este asunto. Me pasé horas y horas reflexionando y orando y preguntándole a Dios cuál punto de vista era el correcto. No logré nada, porque al final me di cuenta que podía enseñar y defender cualquiera de los dos puntos de vista. Sin embargo, sabía que ambos no podían estar en lo correcto. Entonces, yo creo que, como dijo Pastor Rodrigo ahorita, que el conflicto ahí en Argentina es esto, porque unos pueden aferrarse a un punto de vista y predicarlo y estar confiado que eso es. Y otros pueden hacer lo mismo con el otro punto de vista, porque pueden interpretar la palabra de Dios de las dos cosas, pero no, los dos, no puede ser dos verdades. No puede ser una que es verdad y otro falso, y otro verdad y otro falso. Y entonces por eso Andrew llegó al punto de que ninguno es correcto. Pero, interesante. ¿Algún comentario? Y seguimos. Por, por lo que estoy notando, creo que la clave para tratar de entenderlo es la palabra perder. La frase en conflicto es si se pierde o no la salvación, y esa frase no ayuda a resolver el conflicto. Ajá, Porque acá lo que presenta Andrew, que me gusta mucho, la palabra que él utiliza es rechazar, ajá. más que perder. Y eso soluciona, bueno, veo que es un buen punto de conexión para las dos posturas. Sí, Porque el hecho de perder ya te divide. Aquel que piensa que o pensaba que la salvación se perdía, me pasa lo mismo que Andrew. Tiene muchos argumentos, muchos versículos. Y aquel que no se perdía, perdón, que no se puede perder. Y aquel que pensaba, si utilizaba la palabra perder, por lo menos que la salvación se podía perder, aún así tenía muchos versículos que te decían lo mismo, y la Biblia no se contradice, Dios no se contradice. Entonces, era un conflicto aparentemente irresolvible, pero me gusta cómo lo presenta, que el hecho de que las dos posturas no, como que limitamos a Dios y le decimos, ¿es una o es la otra? ajá. Y acá la palabra, en vez de perder, es rechazar, y ya cobra un poquito más de sentido. Hace que las dos posturas sean verdad al mismo tiempo, por decirlo. Igual falta seguir leyendo lo que dice, pero está bueno. Amén. Gracias. Amén. Quiero comentar algo que aquí el escritor comenta respecto a lo que Dios le reveló de alguna forma que no era, o sea, no era ni una ni otra, como, así como bien dice que pasó años estudiando ambas posturas, es entender y asumir mi responsabilidad
como cristiano que he aceptado la salvación por medio de nuestro amado Jesucristo y equilibrar este punto, o sea, es decir, como dice, utiliza la palabra rechazar, entonces yo soy responsable si quiero rechazar la salvación o quiero continuar con ella, ni una cosa ni otra, sino solamente buscar ese punto de equilibrio y entender que cuando venimos a Cristo es nuestra responsabilidad seguir asidos a la vid verdadera. Entonces me parece interesante a lo que él llegó, porque bien decía Pastor Rodrigo, sí hay versículos, hay capítulos bíblicos que nos ponen entre una postura y otra, y es una, digamos que sería una problemática que si seguimos dentro de, ahora sí como los conservadores y los demócratas, por ejemplo, vamos a decir, si lo voy a decir en un partido, ellos tienen una postura y ellos tienen otra, pero hay algo de cierto en que ambos quieren que los ciudadanos vivan bien. Entonces, en este caso, respecto a lo que el escritor Andrew, Dios le mostraba es esto, de que nosotros tenemos esa responsabilidad para buscar ese equilibrio y seguir en esta salvación, pero ya de mí depende si yo la rechazo, porque incluso creo, hay un capítulo, si alguien me apoya con eso, donde dice que qué haremos si perdemos esa salvación, algo así, ¿no? Entonces es porque yo decido, porque yo elijo, porque yo rechazo y porque no busco este punto de inflexión para continuar en esa salvación. Así lo entendí yo. Gracias. Gracias, Sí. hermano. Sí, Gracias. gracias. Sí, recuerdo, hermanos, una predicación de Pastor Rafael Gradilla, ubicado él en el libro de los Hechos, donde Pablo naufragó, y la predicación la tituló "Ahora que somos salvos, ¿qué?". Ya él, pues ya por ahí tengo unos puntos que llamaba "Sacúdete la culebra", y resulta que viene a mi mente en base a ese mensaje de que ahora que somos salvos, ¿qué? De nuevo la religiosidad, de nuevo conceptos de que Dios es cruel, tirano, de nuevo a caminar en rigidez, o se trata de caminar en rigidez, según la reflexión de este libro. Ahora que somos salvos, ¿qué? Yo opino que aquí donde dice en esta parte, otra vez vuelven a emerger, vuelven a aparecer en los aspectos personales de los 5 sentidos. Dice, ay, caíste de la gracia. ¿Qué estamos haciendo ahí? Y estamos menoscabando, estamos deteriorando el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, no estamos embestidos o en la posición de lo que es esa verdadera naturaleza de Dios, que fue otra vez establecida en nuestra vida. Y somos nosotros mismos los que estamos evaluándonos, y con ello, a lo mejor, oye un predicador, pues a Dante Gebel, lo escuché, y Cristo es como, bueno, vamos a ver que es como el café es una sola palabra, ¿verdad? Cristo es Cristo, con su naturaleza. Pero él dice, el café tiene distintas presentaciones, lo vemos aquí. Y el error es de cómo interpretamos nosotros, o cómo predicamos tal vez nosotros, lejos de la naturaleza de Dios, que es su amor. Yo le decía a Alfredo, le digo ayer que trabajamos, yo me ubico, Dios, conozco a Cristo. Su naturaleza es amor, y del amor se desprende lo que es la gracia.
Y ahí yo creo que ahí me ubico yo para decir, yo quiero crecer en tu gracia. Quiero conocer a plenitud tu gracia. Entonces, yo creo que cuando nosotros decimos pequé, sí es cierto, lo reconocemos que pecamos, pero no somos nosotros quienes vayamos o sea, no soy yo el que vaya a sentirme bien o sentirme mal, mejor prefiero no moverme del amor de Cristo, de su gracia, pues. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Yep. Algo que veo claro es que el pecado sí puede conducir en cierta manera como creyentes al infierno. No tanto por el pecado en sí, sino porque el pecar nos produce una separación de Cristo. Entonces, podemos creer que cuando pecamos y viene la condenación de nuestra mente o de nuestros actos, pues obviamente sentimos, por ahí leí un par de palabras que dice que cuando pecamos sentimos que estamos rechazados por Dios, pero realmente no es porque estamos rechazados por Dios, sino que creemos que estamos rechazados por Dios. Entonces el equilibrio entre sentir y creer, pues sería vivir con certeza de la gracia de Dios, pero sin abusar de la gracia para vivir como cada quien quiera vivir, sino que tener la certeza de que una vez salvos, pues tenemos, aun cuando fallamos de vez en cuando, podemos tener la certeza de acercarnos confiadamente al Señor. Y Él nos limpió una vez y para siempre, pero tenemos que tener esa certeza de acercarnos a Él, comunicarnos con Él y a Él escuchar. Y encaja nuevamente con el versículo que vimos, pues que comenté la semana pasada, Marcos 9, capítulo 7. Las figuras de hecho. Ajá. Entonces, sí produce el pecado una separación de Cristo, pero esto no quiere decir que Él ya nos desechó, sino que pensamos, sentimos que son cosas emocionales, pero que no tienen nada que ver con la naturaleza nueva cuando somos nacidos de nuevo. Entonces, debemos de mantenernos en la confianza de que como somos nuevos seres, naturalmente tenemos una naturaleza espiritual y ahí es donde debemos enfocar o encauzar nuestra vida, nuestra fe. Amén, amén. Amén. Sí, como dice aquí, puedo tantito, como dice, Tantito. dice, yo no enseño que la gente puede vivir en pecado y hacer lo que quiera y al mismo tiempo conservar su salvación, o sea, que no está enseñando eso, dice él, ¿verdad? Has tocado un par de puntos interesantes porque sentimos como que Dios nos ha rechazado. Y ese es el problema, porque Horacio tocó algo también, porque la religión tradicional enseña que tú puedes caer de la gracia, como dijiste. Entonces tenemos esa mentalidad porque fuimos enseñados así. Aún en la iglesia cristiana han enseñado eso. Y lo que has dicho de que sentimos como que fuimos rechazados y luego creemos lo que sentimos, pero realmente nuestros sentimientos vienen de lo que creemos y muchas veces lo torcemos. Creemos lo que sentimos, pero sentimos porque estamos creyendo mal. Y entonces cuando nosotros nos aferramos a nuestra identidad en Cristo, ¿qué es lo que hizo Jesús por nosotros? Como dijiste, nuestra creencia va a ser, yo me siento mal, me siento
que regué, me arrepiento, pero no, yo sé que Dios no me ha rechazado, porque nunca me va a rechazar, no es su naturaleza. Y Cristo murió por mí y estoy en Él. ¿Me equivoco? Sí, pero eso no quiere decir que Dios me rechaza, porque en otra parte Andrew dice, un pecado no manda a nadie al infierno. O sea, no vamos al infierno porque pecamos. Vamos al infierno porque rechazamos a Jesús, rechazamos a su salvación. Y entonces, porque si fuera por el pecado que vamos al infierno, entonces ya depende de nuestras obras y depende de nosotros. Y no es así. Sabemos que no es así. Es rechazar lo que hizo Jesús por nosotros antes de haberlo recibido o aún después. Podemos rechazar, tenemos ese libre albedrío. Es como una renuncia, ¿eh? Ajá, así es. Voluntariamente. Renuncia voluntaria. Pero también ahí entra un poco la artimaña del enemigo, que es constantemente nos está tratando de recordar. No está tratando, está recordando constantemente el error y nos nubla la vista a la verdad, que es que tenemos acceso directo o acceso confiadamente a la presencia de Dios. Yo lo veo como culpa más allá, no. Sí, Emerge la culpa tal vez. sí, sí. Ay, un pecador, ya la regué. Muy bien, ¿alguien más? Sí, pastor, ¿podría comentar algo? Sí, Buenos días. buenos Eh, días. Creo que Bienvenido. todo esto se deriva de la falta de conocer a Dios. Tengo durante 2, 3 servicios diciéndole a la congregación que es importante conocer a Dios, porque si tú no te enfocas en conocer a Dios, conocerás una religión, y la religión te hablará todo lo contrario, aunque no tendría que ser así, te alejará de Dios, porque estarás abriendo una puerta a las obras buenas que puede hacer dentro de una religión. Cuando la vida eterna es que lo conozcan a Él. O sea, la vida eterna no tiene que ver con obrar, sino con creer. La vida eterna y es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es lo que dijo Jesucristo. Entonces, hay varios pasajes donde hablamos que la vida eterna no tiene que ver con algo que hacemos, sino con algo que ya hizo Cristo. Normalmente nos enseñaron, como lo comentaba mi pastor, lo vivimos de una manera, y yo lo viví de una manera, y yo enseñaba así, y yo compartía así, y que ha sido darme cuenta que en cuántos errores cometí, primeramente responsabilidad mía, porque yo puedo echarle la culpa a la gente que me enseñó, pero si hoy entendemos que tenemos el conocimiento y al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos enseña todas las cosas. Muchas de las veces nos hacemos perezosos en no buscar a Dios y dejar que el pastor me diga lo que se tiene que hacer, que el pastor me dirija, que el pastor me diga sí, que el pastor me diga no, y entonces empezamos una religión. Y entonces y a nosotros nos es más cómodo decir, no, pues es que el pastor me dijo que no, y ahí está después la gente burlándose del cristianismo y diciendo, ¿y qué te dijo el pastor? ¿Te dejó o no te dejó? ¿Ya no te dejan hacer esto? ¿Ya no te dejan hacer otro? Y la gente no sabe qué contestar, porque no enseñamos de la manera en que Cristo enseñaba. Entonces, dejar entendido que cuando uno tiene una comunión con Dios y una relación con Dios y lo va conociendo día tras día, entendemos algo muy claro, y es la relación que se tiene con un padre y un hijo. Y realmente cuando mi hijo se equivoca y peca contra mí y contra lo que yo le mandé, yo no lo dejo de amar. Si yo le digo no corras porque te vas a caer y se cae,
tristemente y malamente fueron enseñados a algunas personas de una manera incorrecta y que después de que el niño se pegó y se raspó, todavía viene el papá y le da un fregadazo más porque se cayó. Pero esa es religión. Lo que hace Dios es que Él te agarra de su mano, te abraza y limpia tus lágrimas. Eso es lo que hace nuestro Dios cuando alguien cae y nunca deja de mostrar su amor. Eso es conocer a Dios, pero la religión no muestra a Dios. La religión de hoy por hoy no muestra a Dios. Muestra todo lo contrario y muestra una ley que fue abolida por Cristo. Entonces, es importante el que juntos conozcamos a Dios todos los días. Vayamos en ese proceso del conocimiento de Dios todos los días para que nadie nos diga ni nos hable de un Dios que muchas veces desconocemos. Es importante ser firmes en el conocimiento de Él, que todos los días lo único que nos importe es conocerlo a Él. Y entonces la gente no va a venir y ni te va a condenar, ni te va, no va, va a venir, te va a querer venir a juzgar o condenar, o el mismo espíritu que hay en este mundo condenatorio. Y podemos ser hoy libres en Cristo. Vivimos libres en Cristo, vivimos con la autoridad de Cristo, y eso es lo más importante porque Cristo vive en nosotros. Entonces, es algo, puede extenderme un poquito, pero solamente ya me extendí. pero es interesante que todo el vínculo que se tiene para la salvación es uno. El Hijo de Dios vive en nosotros y tiene comunión con el Padre. Esa comunión es perfecta y esa es la salvación. No es en lo que hagamos nosotros, lo que haga ese Jimmy, sea muy bueno, ¿sí? Sino lo que, es que Jimmy esto, yo el otro, no, Jimmy esto, no tiene que ver con Jimmy. La salvación tiene que ver con la comunión que tiene el Hijo que vive en mí, que es Cristo, con el Padre celestial. Eso es la comunión perfecta. Por eso es que tenemos que menguar todos los días para que Cristo se avive en nosotros y no apaguemos el don de Dios que está en nosotros. No sé si, bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias, Jimmy. Muy bien. ¿Alguien más? La próxima sección está medio largo también. Recuerdo que en una ocasión dijo Andrew que los cristianos estamos haciendo calistenia espiritual. Superficiales. Sí. Y yo creo que es lo que me pasa a mí. Si no vivimos a Cristo, no tenemos esa pasión, esa convicción. Y Pedro lo expresó: Señor, si eres tú, dice, déjame ir a ti. Dice. No lo miraba bien. Sí, pues coincido con lo que estaba mencionando Pastor Jimmy acerca de que lo más importante es conocer a Dios. Yo creo que es lo principal y es algo también que últimamente hemos enfocado mucho en la iglesia. Y es que algunas veces, por ejemplo, cuando platicamos, de hecho no platico mucho acerca de estos temas, de una vez salvo, siempre salvo, o salvo perdido, no mencionamos mucho, porque cuando se ha dado la ocasión, decimos que la salvación no se pierde, por ejemplo, que dejarían la primera opción, diríamos, o dirían otros, entonces quieres decir que se puede vivir como sea. A veces surge la idea esa, cuando sale esa pregunta o esa afirmación. Entonces puedes vivir como sea. O la otra parte también sería salvo perdido, pues estar pecando, estar confesando. Sería esa la idea. Pero yo creo que aquí lo más importante es conocer a Dios de una manera personal, porque eso es precisamente lo que nos va a dar la seguridad. Y pensar en esta manera, pues no creo que va a ser una mejor opción para
Ya. Entonces, algunas veces es lo que sucede, pues, y realmente cuando pensamos en esto, en esa manera, vamos, en la segunda parte, vamos a lo que es, si peca, pues estás perdido, ya no tienes oportunidad, pero siempre sale la respuesta de que quién no peca, por ejemplo, quién no ha fallado alguna vez. Los que piensan que se pierde la salvación por pecar, yo quisiera conocer a alguien que no peca, porque la palabra viene es específica y dice que aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ir al infierno Ujú. no es la opción. Entonces, la opción precisa es que realmente conozcamos a Dios de una manera personalizada y así podamos tener una perspectiva más clara acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros, y eso nos va a dar la certeza de caminar de su mano en todo momento. ¿Nos equivocamos? Sí, pero ahí está Jesucristo, nuestro abogado, ¿verdad? Porque no tiene que ver con un pecado grande, creo que mencionó aquí. Entonces sería que la gula también, o parte de eso también, pues nos mandaría al infierno, pero no precisamente. Jesucristo cubrió todo, pagó todo para que nosotros tuviéramos libertad para llegar al Padre. Y eso es lo que tenemos el día de hoy. Entonces coincido en que lo mencionó Pastor Jim acerca de que es de realmente que conozcamos a Dios de una manera personal. Es todo. Bien. Gracias. En cierta manera, también eh, es, es importante, es primordial conocer a Dios, pero también es importante reconocer el pecado. El pecado es el problema. Y cuando reconocemos el problema, sabemos que la solución es Cristo. Pero si queremos permanecer del lado del pecado, sabiendo que si estamos rechazando Sí. a Cristo, que muchos de nosotros ya tenemos muchos años como cristianos y no por eso somos totalmente salvos. Como acaba de mencionar Pastor Goyo, dice que el chisme y cualquier otra cosa pues, es pecado, nos separan de Dios. El problema es estar separado de Cristo. Y muchos de nosotros conocemos de una manera general, como en reuniones, el Cristo que predica, el Cristo que está escrito en la Biblia, pero también lo conocemos en una manera personal, en la intimidad, su voz, su guianza, el Espíritu Santo. Pero una pequeña cosa que cometemos como cualquier tipo de pecado, es el problema, ¿no? Que nos separan de Cristo. Conocer exactamente la certeza que tenemos podemos acudir confiadamente a Él, es lo que nos ayuda a permanecer salvos, siempre salvos. Sí, Sí. Entonces bueno, estás diciendo que si peco, ¿me separa de Cristo? El pecado es el problema, Cristo es la solución. Muchas veces, Pero como creyente, como creyentes, todavía si peco, ¿me separa de Cristo? Eso es lo que... cuando cometemos un pecado que sentimos o creemos Eso. que estamos separados de Cristo. No nos separa el pecado. Ah, estaba entendiendo como que decías que sí. pecaba y me separaba de Cristo. No. Nosotros, lo digo personalmente, yo he cometido errores en mi vida cristiana que he sentido que ya le fallé a Cristo, la culpa. que ya no tengo... Ya la regaste, que ya. Exactamente lo que acabamos de leer en el libro, que
A mí me taladró el corazón y la mente, el alma, esa porción donde dice que como cristianos, si pecamos, estamos haciendo que vituperen el nombre de Jesús otros que no son creyentes y que nos ven cometiendo algún tipo de pecado. Y a mí eso me taladró. Creo que aquí en Cofradía fue donde el Señor me sanó, me liberó y restauró mi relación íntima, personal. Pero no quiere decir que ese tipo de pecado me separó de Cristo, sino creí que ya no había remedio para mí, tal como está escrito. Pero no es que nos separe, sino que creemos que estamos excluido. descontinuados. Ya. ¿Puedes decir algo? Rapidito, vamos a terminar. Digo, así que me resulta interesante ver cómo otra vez este escritor está casi repitiendo otra vez, queriendo que el espíritu tome el control sobre el alma y el alma sobre el cuerpo. Entonces, me llevo otra vez a Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad. O sea que la voluntad tiene que estar controlada por la presencia de Dios. Ya. Así. Sí, en ese pensar también de que, como dice Goyo, que quisiera conocer a alguien que no peca. Ajá. En nuestro espíritu no peca. Ahí no peca. Ahí. Pero nuestra alma también, sí, claro. lo hace. Ahí. Y se manifiesta en el cuerpo. Sí, Este, es cierto. pero es un tema muy interesante. Ya se acabó el tiempo, pero ¿Puedo compartir algo rapidito antes de cerrar? así, rapidito. Rapidito. Yo creo que a veces confundimos lo que es el redarguir con culpa. Cuando somos cristianos, cuando ya somos creyentes, cuando cometemos un error o un pecado, confundimos el redarguir con la culpa. Digamos, somos creyentes y hacemos algo indebido, y nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque redarguye el Espíritu Santo redarguye nuestro corazón de lo que estamos haciendo mal, nos deja saber que lo que estamos haciendo mal está mal, pero a veces lo tomamos de la manera como que nos están condenando, como que lo que hicimos mal ya vamos a perder la salvación. No, eso se llama redarguir, nos está dejando saber que eso está mal para no cometerlo otra vez, pero eso no es lo que no hace que perdamos la salvación. Muchas veces confundimos el redarguir con culpa o con condenación. Es todo lo que quise decir. Muy bien. Y cuando nos confundimos y pensamos que es culpa, pues todo se derrumbó. Así es. Muy bien, hermanos. Confiamos que Cristo nos salvó y lo que hacemos en el alma y cuerpo no nos separa de Dios, porque en el Espíritu estamos con Él, estamos sellados con Él. Perfecto. Secundina, ¿quieres terminar con orar, por favor? Gracias te damos, Padre, en esta mañana, que pues ese libro nos ayuda, nos enseña a ver cómo tú nos amas, cómo que a pesar de nuestras debilidades y a veces bajas expectativas de lo que eres, sobre todo dudamos de que tenemos la salvación o que cuando caemos pensamos que no podemos seguir avanzando y esto aclara pues nuestras dudas, Padre. Gracias porque pues nos amas, eres un Dios poderoso y has dicho que somos salvos para siempre y podemos guiarnos en esa verdad para seguir continuando en el camino a la fe en Jesucristo y seguir amándote, Padre, por sobre todas las cosas y también saber que nos diriges siempre, dejar que nuestro cuerpo lo gobiernes y nuestra mente por tu palabra y que podamos aceptar tu corrección por medio de las escrituras y poder caminar pensando en que estamos guiados por ti, porque tu palabra nos llena, nos nutre,
y somos un cambio para otras personas, somos un testimonio para otros y que podamos ser lo que tu palabra dice, tus hijos, y pues se vea reflejado en otros, y también que podamos recibir la corrección de parte de los hermanos cuando necesitamos esas aclaraciones o confirmaciones, también podamos recibirlo y podamos sentir que no estamos perdidos, que simplemente estamos aprendiendo a caminar de la mano tuya, Padre poderoso, y somos así, pues, hijos tuyos, y llegamos a tu conocimiento poco a poco. Gracias por cada uno de nosotros, gracias por los que nos reunimos, que puedan reunirse muchos más, y que pues es bueno tener estos tiempos para crecer. Gracias por cada uno, en el nombre de Jesús. Amén.